Comenzamos en esta mañana con el libro de segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. El siguiente versículo está titulado en algunas Biblias como Aflicciones de Pablo. Versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En poquitas? No, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Y si salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que con muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Versículo 12 en algunas Biblias está titulado ¿Por qué Pablo pospuso su visita a Corinto? Versículo 12: Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, entre vosotros, ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en vuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esta es palabra de nuestro Señor. Muy bien. La semana antepasada, habíamos comenzado con algunos versículos. Solamente avanzamos, si no mal recuerdo, el versículo 1. Realmente nos dio para mucho tiempo. Y es que las escrituras del Señor son como ese alimento sabroso, ese alimento grato a nuestras vidas. Y quiero pensar que así será para la mayoría.
Si te aburre el Evangelio, ahí hay un problema, hay una dificultad. Porque todos queremos ir al cielo. Pero si nos aburren las cosas de Dios, pues entonces estamos en un grave problema. Porque entonces nos estaremos durmiendo por la eternidad si pretendemos estar con Él. Por eso es necesario tomarle el sabor necesario a las Escrituras. Porque hay una promesa para con los suyos, y es que estaremos por la eternidad con Él. Yo no creo que puedas estar en la eternidad y estés durmiendo o diciendo, ya llegó otra vez Dios, otra vez va a hablar. No. Me imagino el día en que estemos frente a Él y de verdad que no habrá bostezo, no habrá sueño, no habrá aburrición, no puede haberla delante del Señor. Será lo mejor que pueda haber en tu vida y anhelamos aquel día para que nuestro Señor nos reciba en ese lugar. El día de hoy comenzamos retomando un poco del versículo 1 de 2 Corintios. La semana antepasada veíamos y comenzábamos de esta manera. Pablo, y refiere una suposición o refiere un adjetivo que Pablo se está autoadjudicando. Pablo, apóstol. Para ser apóstol tenía que haber dos características. La primera de ellas, haber sido partícipe de la resurrección de Cristo. La segunda de ellas era haberle visto resucitado, haber caminado con Él y haberlo visto resucitado. ¿Cuántos de ellos estuvieron ahí? Hasta ese momento había solamente 12. La pregunta importante, ¿y por qué Pablo se autoadjudicó el concepto de apóstol? Dicen las Escrituras en el libro de los Hechos que caminando a camino de Damasco, escuchó una gran voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y escuchando y viendo ese destello cayó a tierra y le dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Y le dijo, yo soy Jesucristo, al quien tú persigues. En ese momento, Pablo, conforme a los propósitos de Dios, recibe un llamado, pero también es enviado a llevar las buenas nuevas. Hasta ese momento, la promesa solamente era para el judío. La promesa de vida eterna solamente era para el judío. El apóstol Pablo comienza un trabajo muy importante que es el que nos ha alcanzado hasta el día de hoy a nosotros. Si Pablo o alguno otro no hubiera sido enviado para hablar a los gentiles sobre el Evangelio, créeme que aquellos primeros apóstoles con un pensamiento judaizante, los cuales veían al gentil como algo asqueroso, algo impropio, algo ajeno a ellos, nosotros seguiríamos caminando sin luz, sin esperanza. Pero gracias al Señor que tenemos un Dios de misericordia, que movido a misericordia en su corazón, con esa característica de misericordia que es doblegarse por aquellos que no lo merecen, por su misericordia, hace un envío del apóstol Pablo para aquellos que no estábamos dentro del combo. A lo mejor pensaremos que las Escrituras se equivocaron, ¿no? Pero desde el Antiguo Testamento nos habla de que la salvación venía al mundo para los suyos. Por eso damos gracias a Dios por este siervo que caminó delante del Señor y que aun cuando exclamaba algunas palabras que hoy los jóvenes, hoy incluso los adolescentes, los adultos se la toman como un estandarte para salir de los problemas que ellos mismos se han autoadjudicado, el sentido que Pablo le dio en aquellos tiempos a estas palabras fue totalmente diferente. Cuando Pablo exclamaba, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no era porque venía un examen para el cual no había estudiado. No era porque venía un problema y aún sin estar en Dios, él buscaba de la presencia de Dios. No fue así. Estamos hablando de que Pablo cuando exclama estas palabras es porque ya traía todo un bagaje y traía evidencias en su cuerpo, traía evidencias en su vida de lo que era seguir a Cristo. Hasta ese momento, de las palabras que más adelante nos va a mencionar Pablo, de las tribulaciones que pasó en Asia, en algún momento nos daremos la oportunidad de ir a las Escrituras un poco más a detalle y ver en el libro de Hechos
¿Qué fue lo que aconteció cuando Pablo pasó por aquellas naciones de Listra, de Iconia? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Vamos a anticipar un poco, en algún momento lo dejaremos de tarea. Ya ve que nos encanta dejar tareas. Por cierto, no se olvide que tiene que aprenderse los libros del Antiguo Testamento. Nos quedan 8 días solamente. Y si usted falta el próximo domingo, voy a ir hasta su casa a preguntárselo. Así es que yo le recomiendo que no tenga ausencias forzadas. Regresando al tema central, ¿quién es quien está expresando estas escrituras? Por inspiración divina, Pablo, un hombre que estaba totalmente experimentado en el sufrimiento. Te darás cuenta que en ocasiones habrá gente que te dé consejo y cometerás a lo mejor el error que cometemos muchos cuando somos jóvenes. Está mal nuestro matrimonio y vamos a que nos aconseje aquel barbaján que ni siquiera es casado y que seguramente el consejo que nos dará es déjala. Seguramente cometerás el error de que cuando eres padre primerizo hay muchas cosas que se te complican y tu desesperación te lleva a pedir consejo. Y vas y recibes consejo de aquellos que no tienen hijos. O de aquellos que ni siquiera son padres. O a lo mejor son padres, pero padres de los otros, pero no tienen hijos ni están casados. ¿Qué consejo te puede dar alguien que no ha experimentado en su vida personal lo que te está aconsejando? Te puedo decir que esa persona te va a aconsejar desde su perspectiva personal de lo que supone. Entonces te dirá, bueno, es que yo supongo que deberías de... Ah, pero entonces no lo has experimentado. No, pues ni siquiera tengo hijos. Y resulta que cuando nosotros estamos en la tribulación, en la penuria, cuando estamos con las dificultades en nuestras vidas, que todos la tenemos y todos las hemos tenido, y todos hemos estado un día arrodillados, llorando, desesperados, clamando. Y resulta que donde vamos a pedir un consejo es con aquel que todavía no ha salido de su casa y vive con sus papás, con aquel que nunca le ha faltado un solo centavo, con aquel que ni siquiera es creyente y por consiguiente no sabe las tribulaciones ni las angustias que son inherentes a caminar con Jesucristo. En este sentido, quien nos va a hablar en esta mañana, quien nos va a hablar a través de esta carta, es un hombre experimentado en todas y cada una de las tribulaciones que se vienen reflejadas cuando tú empiezas a caminar con Jesucristo. Nos va a hablar un hombre el cual fue apedreado por hablar acerca de Jesucristo. Nos va a hablar un hombre que fue encarcelado por hablar de las cosas de Jesucristo. Nos va a hablar un hombre que fue bajado en un canasto porque su vida era demandada por aquellos que no estaban conforme a sus pensamientos. En este sentido, quien nos va a dar el fundamento el día de hoy es un hombre totalmente experimentado en las situaciones y tribulaciones que conllevan el seguir a Jesucristo. Cuando las Escrituras nos llaman y nos hacen esa invitación a seguir al Señor, a unas sabiendas que Él toma lo que Él quiere, es a negarnos a nosotros mismos, a tomar esa cruz, no la física, ¿verdad? Nosotros no vamos en vía crucis ni nada en eso. A nosotros se nos invita a tomar esas consecuencias que vendrán inherentes cuando tú abras tu boca y exclames que Jesús es el Señor. Hoy en día, ¿qué tan complicado es decir gloria a Dios? Nada en lo absoluto. Pregúntale cuando estemos allá arriba a los siervos del Señor que experimentaron en carne propia el haber sido degollados por decir Jesucristo es el Señor. Preguntémosle a aquellos que se encuentran hoy en naciones como Siria, los cuales cuando emiten con su boca y con sus hechos que Jesucristo es el Señor, inmediatamente son degollados o acribillados. Por eso quien nos va a hablar hoy es alguien que con su puño y letra escribió aquello que había experimentado con sus pasos, las tribulaciones y lo que conllevaba el pasar por esas tribulaciones. Pablo
apóstol de Jesucristo, confiaba en que lo hacía de esta manera, y si era apóstol de Jesucristo, versículo 1, no era por su propia decisión, o no era porque él un día pasara al frente y dijera, quiero aceptar a Cristo en mi corazón. No, eso no sucedió jamás y nunca lo vas a encontrar en las Escrituras. Pablo, apóstol de Jesucristo, por una sola razón, y fue por la voluntad de Dios. ¿Usted decidió estar hoy aquí? No. El Señor lo trajo conforme a sus propósitos. Si a nosotros nos hubieran dado a elegir, yo hoy estaría comiendo un pollo de los que huelen aquí rico, ¿verdad? Pero no estaría aquí si fuera por mi decisión, si fuera por mi libre albedrío. Gracias al Señor que en su soberanía, tal como lo hizo con Pablo, Pablo fue apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Si fuera por Pablo, él hubiera seguido matando y consintiendo que mataran cristianos. Si fuera por Pablo, él hubiera seguido instruyéndose a los pies de Gamaliel. Pero Pablo está dejando claridad en una sola cosa, y es que Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Hermano, nunca se vaya a jactar usted. Nunca vaya a encontrar jactancia de que usted un día decidió entregarle su vida a Cristo. Nunca vaya a encontrar jactancia en decir, bueno, es que yo tomé la decisión. No es así. Debemos de vivir agradecidos de que Dios es Dios. Dios es soberano, Dios es omnipotente y hace lo que a Él le place. Y un día le plació que tú y yo conociéramos acerca de Él. Cuando comenzamos el versículo 2, inicia de una forma en la cual Pablo tenía como razonamiento y como hábito hacerlo. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo estaba utilizando, y lo hace de manera frecuente, el utilizar este tipo de saludo. Y a muchos de nosotros no nos quedaba muy claro por qué en todos lados decía gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. No sé si te ha pasado, pero en ocasiones, cuando comienzas a caminar con Cristo, ese lenguaje viene contigo. Y en alguna ocasión lo platicábamos que cuando vas a la escuela de tus hijos, les dices, maestra, Dios le bendiga. Y tú, ay, hermana, no es hermana, pero de otro. Pero hay un saludo importante por parte de Pablo con estas dos palabras, gracia y paz. Él da por sentado que le está hablando a los elegidos. Él está dando por sentado que le habla a los escogidos, los hijos de Dios, a los predestinados. De tal manera que al final de este capítulo nosotros veremos cómo es el sello del Espíritu Santo. Y un sello, cuando te ponen un sello o un sello de aquellos tiempos, nadie lo podía quebrantar. ¿Has visto esas películas donde ponían un poquito como de cera y después el anillo y ponían ese sello? Nadie podía romper ese sello a menos que tuviera la permisión de aquel rey. Hay de aquel que abriera ese sello. Por eso nadie se atrevía a abrirlo, más quien era el responsable o el destinatario. Nosotros veremos que cuando nosotros somos sellados y elegidos por Jesucristo, hay dos cosas que van a caminar con nosotros a manera de sello y de refuerzo de que somos elección divina. Y uno de ellos es la gracia. La gracia que es inmerecida, la gracia que, de acuerdo a las Escrituras, no corresponde a todos los seres humanos, solamente a los cuales son llamados conforme a los propósitos de Jesucristo. Cuando Pablo saluda con este concepto de manera inicial, gracia y paz, está dando por sentado que le está hablando a aquellos que son los elegidos, aquel pueblo, linaje escogido del Señor. Hay una segunda característica con la cual hace un saludo y dice gracia, pero también dice paz. Dicen las Escrituras que no es la paz como el mundo la conoce, es un tipo de paz que cuando viene la tormenta emocional en nuestras vidas, te mantienes bajo dominio propio, y lo haces por una razón, porque sabes que Dios tiene el control, porque sabes que aquel que te creó
tiene todo bajo dominio. Pablo, cuando inicia este saludo, está totalmente certero a quienes les está hablando. Así es que en esta mañana, hermanos, gracia y paz a cada uno de ustedes. Como lo hace Pablo, dice: a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Bendito sea Dios. A veces como cristianos nosotros tenemos la falsa idea de que la adoración, que la alabanza, la hacemos solamente mediante la música, mediante el canto. Déjame decirte que tú podrás cantar muy hermoso, podrás alabar muy bonito, a lo mejor hasta tocar un instrumento musical y ser el mejor artista del universo, tal como muchos de los pseudo creyentes hoy en día lo hacen en diferentes congregaciones, pero saliendo por esa puerta, saliendo fuera de la congregación, su alabanza se terminó. Y entonces damos cuenta que al Señor no se le alaba solamente por medio de la boca. Al Señor también se le alaba cuando vas a las tortillas y te comportas como un hijo de Dios. Al Señor se le alaba cuando vas a consumir un alimento a un negocio y te comportas a la altura de un hijo de Dios. Al Señor se le alaba cuando en vez de regresar el agravio, en vez de regresar la grosería, tú te comportas como un hijo de Dios. Es muy sencillo. Es muy sencillo actuar. Es muy sencillo dar apariencias durante 2 horas. Es lo más sencillo que hay. Las obras de teatro usualmente no duran más de 2 horas. Porque es muy sencillo tomar un papel que no te corresponde durante ese periodo. Pero ¿qué crees? Que tarde que temprano la vida de un creyente da su fruto. Y te puedes dar cuenta quién estaba teniendo etapas de ser quien no era. Porque a final de cuentas, la vida, los actos, toda y cada una de nuestras cosas salen a luz. Entonces cuando nosotros buscamos bendecir al Señor, decirle bendito sea, Señor, no es solamente cuando lo decimos de este lado. ¿Sabes que hay una corriente doctrinal? Hay una corriente doctrinal muy fuerte y muy cómoda, que es el legalismo. Y yo le pudiera decir pseudolegalismo, porque nada más toma las partes que son bonitas. Las partes que requieren obligación, esas sí no las hacen. Pero entonces, dentro del legalismo, si aquí dice que confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Lo anota y dice: ah, muy bien, entonces yo tengo que decir que el Señor es mi Salvador y con eso yo ya soy salvo. Y entonces le dice: ¿quién quiere ser salvo? Y todos: yo quiero ser salvo. Y levantan su mano y le dice: pásele acá al frente y repita conmigo estas palabras. Oiga, pero tengo flojera. Bueno, no se preocupe, las repito yo por usted. No, pero es que estoy hablando muy feo, mejor que ella. Bueno, ella les va a decir. O apriéteme la mano cuando usted diga que sí y cuando diga que no. Porque aquí dice literalmente que el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. ¿Por qué es peligrosa esta tipo de doctrina? Porque le estamos vendiendo un evangelio que no es el correcto. Porque lo estamos llevando a pensar que una simple actitud religiosa lo va a llevar delante de la presencia de Dios. Entonces no importa que tú te comportes como hijo de Satanás, porque tú ya dijiste tu oración. Tú ya estás delante del Señor, no te preocupes, ¿estás fornicando? No te preocupes, tú ya dijiste tu oración. ¿Eres salvo? No. De eso no hablan las Escrituras. Por eso es muy importante también todos y cada uno de los ritos que nos dejó el Señor. Marcos 16:15. Menciona ahí: porque el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y entonces lo leemos de manera literal y decimos: el que creyere. ¿Crees? Sí, claro que creo. Ah, entonces ya nada más te falta ser bautizado. ¿Quieres ser bautizado para ser salvo? Sí. ¿Quién más quiere? A ver, 3 por 1. Vámonos, 2.
¿qué va a pasar ahí? Estás yendo literal a la palabra, dices, es que el que creyere y fuere bautizado, yo creo, y ahora ya nada más me meto ahí y ya salgo y ya. No podemos tomar las escrituras de manera literal. ¿Sabes que esto implica aún más, aún más? Implica que tú te niegues a ti mismo. Dicen otros por ahí, algunos seguidores de un tal Watchman Nee, ellos se enfocan mucho en decir que aquel que clamare el nombre del Señor, aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Y entonces todos sus cultos se la pasan. Está uno así bien tranquilito y de repente, ¡ven, Señor Jesús! Y, ay, caray, ¿qué pasó? Ay, hermano, es que la Escritura dice que aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Entonces yo lo invoco todo el tiempo. Y entonces es un continuo gritar y gritar y gritar y dices, muy bien. Pero entonces, ¿dónde quedaron las Escrituras? Que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Hoy tenemos incluso pastores detrás de un púlpito, latigueando a las ovejas, y sus comportamientos dejan mucho que desear. Tenemos conocidos que están detrás de un púlpito y su vida es una porquería. Tenemos servidores dentro de las congregaciones que por un lado exaltan el nombre de Jesucristo y por otro lado su vida no es congruente. Por eso, hermanos, cuando nosotros bendecimos al Señor es en todo momento. En todo momento, en todo momento y a todo segundo. Hay dos palabras que recalca dentro de este versículo el apóstol Pablo. Y dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Cuando nosotros sabemos que nuestro Padre es el Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, estas son solamente dos características que tiene nuestro Dios. Son solamente dos características, porque también sabemos que Dios es ira. Pero decimos, ay, esa característica no me gusta, hermano. Pues déjame te recuerdo que Dios es ira también. Que Dios es justicia. Y como un Dios justo, no puede pasar nada por alto. Es justicia, lo que es. Pero en esta mañana Pablo está destacando dos características de Dios. La primera de ellas, misericordia. Si tienes en qué anotar, anótale ahí, para que cada que recuerdes y pienses que Dios es misericordioso. Misericordia, el significado es inclinación a sentir. Misericordia es inclinación a sentir compasión aún por quien no lo merece. Misericordia es igual a sentir inclinación o compasión aún por quien no lo merece. Y nos damos cuenta entonces que damos gracias al Dios mismo por esa primera característica de Él, donde Él es misericordioso. Porque si te pusiéramos en una balanza, seguramente nadie te compraría. Si te pusiéramos en un mostrador, si tú fueras un producto, imagínate que fueras un producto. ¿Has visto en las televisiones cuando venden un producto? Destacan las mejores características. Este producto es durable, este producto es fiel, este producto es lo mejor, fue con buena calidad. Imagínate que fueras un producto detrás de un aparador. ¿Cuáles serían las bonitas características que pudiéramos exaltar de ti? Es sumamente mentiroso. Este producto es tan bueno que en la primera oportunidad que usted tenga le va a dar una puñalada por la espalda. Este bonito producto no es congruente porque dice una cosa y hace otra. Este bonito producto hace cosas indebidas de continuo. Este bonito producto es pecaminoso. Llévatelo ya. Si fueras un producto, créeme que nadie te compraría. Si fueras un producto en un aparador,
probablemente, y solamente probablemente, terminarías ahí por los siglos de los siglos con telarañas, por lo poco atractivo que pudiera ser delante de los ojos de los demás. La buena noticia que tenemos en esta mañana es que tenemos un Dios que tiene una característica impresionante, que se llama misericordia y que lo mueve a compasión, aún por quien no lo merece. Nadie te iba a sacar de ahí. ¿Cuál sería la característica mejor que pudieras tener? ¿Lleno de concupiscencia? ¿Blasfemo? ¿Cuál? ¿Chismoso? ¿Mal amigo? ¿Mal hijo? ¿Lleno de pornografía? Yo no te compraría. Pero la característica de Dios que está exaltando Pablo es hacer las cosas movido a misericordia, aun cuando el otro no le merece. Así es que si el día de hoy no traías nada por qué agradecer al Señor, a partir del día de hoy hay una cosa necesaria por la cual tienes que agradecer todos los días. Y es que aún sin merecer, nuestro Señor tuvo misericordia y fue movido a misericordia por ti. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé y no lo entiendo. ¿Por qué tiene misericordia de nosotros? Pero es el regalo más grande que podemos tener, hermano. Hay una segunda característica, y esta característica también es hermosa, y le menciona el Dios de toda consolación. ¿De una consolación? No. ¿De dos? ¿De varias? ¿De pocas? ¿De muchas? No. De toda consolación. ¿Consolación? El diccionario lo define así: aliviar una tristeza, capacidad de aliviar una tristeza, aflicción, sufrimiento, pena, pesadumbre, amargura o desdolor de una persona para mejorar su estado anímico. Consolación igual a capacidad de aliviar una tristeza, una aflicción, un sufrimiento, una pena, una pesadumbre, amargura, incluso en las amarguras. Ya ve que habemos harto amargo. Incluso ahí el Señor nos da consolación, o del dolor de una persona con la finalidad de mejorar su estado anímico. Entonces damos gracias a Dios por la segunda característica. Pregunta, hermano Luis, ¿dónde recibió la consolación con lo de Eric? ¿La recibió de un ser humano? No. Proviene de lo alto. Estamos en las manos del Señor. Provienen del Señor. ¿Quién de aquí ha pasado por dificultades? Todos. Seguramente llegó Alex Day. Seguramente llegó algún motivador y te dijo, ¡ánimo! ¿Sabes que si encontramos consolación, la encontramos por la característica segunda que Pablo menciona y que es, y proviene de nuestro Dios? Consolación. ¿Necesita usted misericordia hoy? Cualquier cosa, hermano, cualquier cosa que nosotros tengamos o obtengamos proviene de las manos de Dios. Hay personas que recurren a toda clase de cosas para encontrar consuelo o alivio. Algunos lo buscan en algún licor, en algún tipo de enervante, en alguna cosa. Sin embargo, lo único que consiguen en ocasiones es arruinar la vida familiar que tienen alrededor. ¿Qué es lo que quiere decir en realidad estímulo o consuelo? La palabra que surge de este primer capítulo de 2 Corintios, la palabra que se utiliza como consuelo o como consolación aquí en las Escrituras viene del griego parakaleo. La palabra que se escribe en este capítulo, consuelo, proviene de la palabra parakaleo, y eso quiere decir llamado al lado de. Llamado al lado de. Dice, oiga hermano, usted ya está como aquellos teólogos que dicen muchas cosas y nada le entendemos. Voy a tratar de ir para allá. Cuando se utiliza esta palabra,
te quiero decir quién es el perfecto al cual nos dejaron como consuelo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando en el capítulo número 16, versículo 7 de Juan, dice, os conviene que me vaya. Así le dijo a sus discípulos, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Porque si no me voy, aquel que va a estar a su lado, no va a llegar. La palabra parakaleo, llamado al lado de. ¿Alguna vez te has pegado un chicle? Que no te lo puedes despegar. En tu zapato. Dices, no se quita y no se quita. ¿Alguna vez has tenido hijos cuando están en la primera edad y tú ya luchas por ver una sección de la televisión un rato solo? Quieres comer tus alimentos y cuando menos acuerdas, están ahí pegados y pegados y pegados, no se quitan. ¿Alguna vez te ha caído una manchita de agua de Jamaica en tu camisa blanca y dices, no se quita y no se quita, porque siempre está ahí, siempre está ahí? No quiero en ningún momento degradar al Espíritu de Dios con estos ejemplos, simplemente quiero que entiendas que si el Señor deja al Espíritu Santo con nosotros, es porque va a estar al lado de nosotros por el resto de la eternidad. Nosotros no podemos cantar en este lugar una alabanza en la cual digamos, Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu. No, porque eso sería una blasfemia. Él ya está con nosotros y mora con nosotros. No podemos pedir algo que ya nos ha sido conferido. Por eso, hermano, si llega algún momento la intención a tu mente, si el enemigo quiere jugar un poquito con tu mente y te dice, estás solo, no, lárgate de aquí, porque la promesa fue que iba a estar alguien al lado mío, y es el Consolador, el Espíritu de Dios. Oiga, que los familiares no nos hablan, hágalos a un lado. Pues si a usted le prometieron que Él iba a estar ahí a su lado hasta que el Señor regrese, el Espíritu del Señor está con nosotros. Versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también, y aquí viene lo interesante, el que haya un consuelo en tu vida no es para que te jactes después con los demás y digas, chillón, mira yo ya salí, pero tú, mediocre, ahí tirado. Vamos a completar el versículo tal y como está escrito. Hay un qué y hay un por qué. El qué, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier aflicción. Repito nuevamente, para que nos riamos de los demás, para que le digamos lo mereces. No, las Escrituras dicen para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Pero a veces se nos olvida, hermanos. ¿Sabes que somos como Dory de Buscando a Nemo? Nuestra memoria es de corto plazo. Y apenas damos una vuelta después de que el Señor tuvo misericordia con nosotros y se nos olvida. Y nos creemos más que los demás. Y entonces andamos reprendiendo a todo mundo. Y lo hacemos con un corazón pecaminoso que lo que busca no es edificar. El Señor nos está diciendo en esta mañana que si nosotros somos consolados en todas las angustias, tiene un objetivo, y es que nosotros después de eso comencemos a consolar a los que se encuentran en la misma situación. ¿Ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó cuando volteabas a todos lados y todo el mundo te abandonó?
Ya se te olvidó cuando día y noche no parabas de llorar porque tenías esa pesadez en tu corazón. Ya se te olvidó cuando te destrozaron en otro lugar y saliste corriendo y llorando. Ya se te olvidó cómo te trataron. Todo en el Señor tiene un porqué. Y no puedo atribuir mis propios pensamientos a lo que ya está escrito. No puedo hacer más de lo que me fue conferido. No puedo hacer menos, porque si no, entonces yo sería falto. Durante semanas, me gozaba con las palabras de la hermana Mago. La hermana Mago llegó un día aquí destrozada y la verdad nos confesaba, pues yo no sabía si me iba a quedar o no, porque yo nomás venía a ver qué. Pero ¿sabes qué? Después de una semana, la hermana Maguito decía, listo, tenemos que recuperarnos para los que vengan heridos. Ay, caray, usted ya sanó, porque la hermana Mago estaba comprendiendo literalmente que nuestro trabajo no era golpear a las ovejas, ni destrozar a los que venían destrozados de otros lugares. Nosotros habíamos recibido consolación con un primer objetivo y un solo objetivo, y era con el de consolar a los que están en cualquier aflicción. Claro que se siente el corazón tan dolido cuando fallece algún familiar. Claro que se siente el corazón destrozado cuando aquellos decían que eran tus hermanos. En la primera ocasión te dieron la espalda y ahora no te quieren ni hablar. Claro que se siente el corazón atribulado cuando llegas a la casa, no tienes trabajo, no hay alimento para tus hijos y lo único que tienes es la oración para poder salir adelante. Claro que se siente atribulado el corazón cuando sales a trabajar todo el día y no hubo ganancia para poder llevar a tu hogar. Claro que hay tribulación cuando ya los problemas te están rebasando, cuando ya las situaciones no son incomprensibles, cuando las situaciones ya no pueden ser llevadas y quisieras tirar todo hacia atrás. Pero hay un consejo, hay una palabra que está dando el Señor en esta mañana, y es que en ocasiones la aflicción tendrá que ser necesaria para que puedas tener esa identidad y puedas tener esa empatía para con el otro, y que cuando venga y te diga, oiga, estoy pasando por depresión, no te preocupes, yo estuve ahí 10 años y el Señor hoy me tiene de pie predicando delante de su pueblo. Vamos a salir adelante. Porque hay un consolador que camina con nosotros y se encuentra al lado desde el día de hoy hasta el final de los tiempos. Siempre vas a tener uno al lado que mientras tú estás lagrimeando, él está desconsolado y desquebrajado porque necesita una palabra de aliento. ¿Y de dónde podrá venir el mejor aliento? ¿De dónde podrá venir la mejor palabra de edificación si no es del mismo Jesucristo? Si no es de la misma Escritura que nos incita a llevar esas palabras para edificación de su pueblo. Tribulación o angustia, peligro, hambre, desnudez. ¿Quién nos podrá separar? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Lo alto, lo profundo, ¿qué nos podrá separar de su amor? Pero entiende de una vez, hermano, entiende en esta mañana, entiende que el ser merecedor de gracia o no ser merecedor de gracia tiene un objetivo principal, y es que tengas conciencia de que hay otros como tú que están pasando por las mismas situaciones por las cuales el Señor tuvo misericordia de tu persona y hoy te tiene con la segunda característica llamada paz. Hoy ellos no la tienen. Así es que si te hablan para orar a las 11, 12 de la noche, ve, porque un día hubieras querido que alguien te consolara en esos momentos de dificultad. ¿Alguien no tiene pan? No va a ser suficiente con un Dios te bendiga. Ese hombre necesita pan. Que no seamos encontrados al final del camino
Cuando el Señor nos diga, tengo algo contra ti, porque estuve desnudo y no me vestiste, estuve en la cárcel, no me visitaste, estuve enfermo. Señor, yo nunca te vi aquí. Pero no lo hiciste con los míos. No consolaste a los que estaban en aflicción con las mismas que tú has pasado. Yo sé que muchos no levantarán la mano hoy. ¿Quién de ustedes ha pasado por necesidad económica? ¿Quién de ustedes ha pasado por enfermedad? ¿Quién de ustedes ha pasado por aflicción? De esas que dice, ya no puedo, ya no puedo. ¿Y sabes por qué fue permisible todas y cada una de esas cosas? Porque el Señor, en su condición, en su suposición, estaba bajo el entendido de que alguien que pasara por esas situaciones iba a quebrantar su corazón y un día fortuito iba a tener la capacidad y la experiencia, iba a estar experimentado para darle el consuelo a aquel que lo necesitara. Así es que, hermanos, en esta mañana ya basta de chisme. Ya basta de concupiscencia en este lugar. Ya basta de comportarnos como los gentiles. Ya basta. Estamos llamados a otras cosas más importantes. Tu hermano no se va a levantar por medio de que le critiques. Tu hermano no se va a levantar por medio de tus palabras tras sus espaldas. Tu hermano y tu congregación no van a crecer de esa manera. Pero hay una característica y un trabajo que te está dando el Señor en esta mañana, y es que así como el Señor ha tenido misericordia de tu vida, estás llamado a llevar consuelo y misericordia para quien no lo merece. Oye, es que el hermano es así, ya está. Déjame decirte que tú eras peor. Y aún así, el Señor tuvo misericordia y fue movido a misericordia para hacer algo por alguien que no lo merecía. Que tus hijos, déjame recordarte cómo eras. Que no somos intelectuales. Hasta el día de hoy no he conocido a un ser humano que nazca del vientre de su mamá y sea erudito. No lo hay. No lo hay. Pero algo importante que debes de llevar en esta mañana es que hay dos tipos de situaciones sobre las cuales puedes trabajar. Las cosas de la carne o las cosas del espíritu. Pero lo que deja muy claro el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, que los que andan en las cosas de la carne provienen de la carne, y los que andan en las cosas del espíritu son los que provienen de las cosas del espíritu. Hermano, no te sigas engañando más. De verdad, no puedes seguir caminando en carnalidad y pretender ser hijo de Dios. Las cosas no funcionan así. Tiene que haber evidencia. Tiene que haber evidencia de que provienes de un espíritu de Dios. Nuevamente no volvimos a avanzar nada. Pero me llevo varias cachetadas para mí. Y espero que tú también te lleves, no cachetadas, ¿verdad? Pero que te lleves palabra de Dios para que pongas por obra en tu vida. De otra manera, hermano, las cosas no van a avanzar, la iglesia no va a avanzar. Así es que, si hubo exhortación en esta mañana, que la tomemos cada uno de nosotros conforme a lo que hemos escuchado y conforme a lo que sabemos que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Aún a sabiendas de que nosotros no somos los que cambiamos, hay uno que si le suplicas, Él va a transformar tu vida. Ayer cerrábamos esta plática con esta mujer y le decíamos, yo no sé si el Señor va a tener misericordia de ti o no, no lo sé,
porque yo no soy Dios, pero yo vengo a hacer mi trabajo, a traerte las buenas nuevas que son por parte de Jesucristo, a decirte que Él te ama independientemente de cómo seas. Pero algo te puedo decir, Miriam, y es que el Señor hasta el día de hoy no ha desechado a un corazón que llega totalmente humillado delante de Él. Así es que, hermanos, si es necesario que nos humillemos delante del Señor, que así sea, porque será mejor que lleguemos raspados, será mejor que lleguemos llorando, será mejor que lleguemos atribulados hasta el final de nuestros días, pero que lleguemos. De nada servirán tus cuadros en la pared, de nada servirán tus riquezas acumuladas. Los tiempos de las indulgencias ya pasaron. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu, pero que también lo hagan en verdad. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra expuesta, Señor, y te damos gracias porque una vez más nos das el respaldo de que eres tú quien habla. Yo te doy gracias, Señor, porque aun cuando a veces traemos preparado algo, tú haces lo que a ti te place y expones lo que a ti te place. Yo te pido, Señor, que en esta mañana nuestros hermanos salgan edificados y salgan bajo bendición de que eres tú, Señor, el quien toma el control de las cosas. Y que si hay un Señor, y si hay un dueño, si hay un jefe, y si hay alguien que está a cargo, no es el que se para acá al frente, es solamente nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender que necesitamos hacer cambios radicales en nuestras vidas. Pero más que hacerlos nosotros, debemos estar dispuestos a dejarnos moldear por ese alfarero que quebranta y que da forma a lo que a Él le place. Señor, danos humildad. Danos humildad para seguir caminando y hacerlo por fe. Danos la humildad necesaria para no ser jactanciosos, sino para aceptar, Señor, que vivimos bajo la soberanía y bajo el dominio de aquel que todo lo puede y que todo lo hace. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, y te damos gracias, Señor, solamente por el hecho de habernos alimentado en nuestro espíritu. Te pido, Señor, que sigas bendiciendo a cada uno de los que hoy se congregaron en este lugar, que les des la porción espiritual para sus vidas y que se lleven, Señor, también la parte que les corresponde para trabajarle en el hogar. Así con cada uno de las cabezas de hogar de esta familia, que tú les sigas fortificando para hacer conforme a tus escrituras y no conforme a sus preceptos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y te decimos que a ti sea la honra, la gloria y la exaltación por siempre y decimos amén. Amén.